Buen día, maestra. Soy el alumno García Torres Benito de Jesús del tercero MD y voy a explicar las técnicas de control microbiano para evitar fuentes de contaminación. Primero tenemos que tener algo en claro, y es que los microorganismos o microbios no son malos del todo, es decir, algunos de ellos nos ayudan a nuestra salud y pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, tanto a los animales, a los humanos e incluso los microorganismos pueden ayudar en la nutrición del suelo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la actividad microbiana, pues pueden tener consecuencias indeseables como la putrefacción de alimentos y el desarrollo de enfermedades que en consecuencia va a hacer que se propaguen las infecciones en la población, provocando muertes y otros caracteres. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que estos microorganismos se pueden pasar por el contacto físico, ya que los tenemos en nuestra piel en diferentes partes de nuestro cuerpo, como son las manos. Además, también se pueden pasar por el contacto de fluidos, como son la saliva o fluidos nasales. Teniendo en cuenta esto, ya podemos tener una idea de lo que son las técnicas de control microbiano. Esas técnicas se refieren a la prevención de transmisión de infecciones y enfermedades para que estos no causen una propagación que no se pueda controlar y por ende se hagan más población con este causante. Además, también nos ayuda al control de crecimiento de microbios para tener un control de ellos. Para estas técnicas de control microbiano vamos a tener 4 estrategias principalmente, las cuales son la esterilización, la desinfección, el saneamiento y la antisepsia. Primeramente, la esterilización es el proceso mediante el cual son destruidas o eliminadas todas las formas de vida microscópica de un objeto o hábitat. La desinfección se define como la destrucción, inhibición o eliminación de microorganismos de objetos inanimados que pueden causar enfermedad. Esto se lleva a cabo principalmente con agentes químicos llamados desinfectantes. Posteriormente, el saneamiento se define como la reducción de la población microbiana que se considera seguros según las normas de salud pública. Y finalmente, tenemos la antisepsia, la cual se define como el control de microorganismos en tejidos vivos con agentes químicos para prevenir una infección o sepsis. Teniendo esto en claro, tenemos que saber que hay 3 tipos de control microbiano, los cuales se dividen en los físicos, como es el calor, el frío, la radiación y la filtración, que posteriormente estaremos explicando, los químicos utilizados con técnica in vitro y los biológicos o químicos que utilizan técnica in vivo. Primeramente tenemos el control con agentes físicos y para ello se ocupa el calor, que se lleva a cabo la esterilización de diferentes maneras y es uno de los más utilizados en el laboratorio de microbiología. En este caso también tenemos el calor húmedo, que destruye los microorganismos por coagulación de las proteínas. La presencia de agua facilita el proceso de destrucción de los microorganismos. También tenemos el agua hirviente, el cual es uno de los más coloquiales en la sociedad, el cual consiste en poner en contacto el material con agua hirviendo por un periodo no menor a 10 minutos. Se usa para la destrucción de microorganismos patógenos no formadores de esporas en ropas, platos, etc. Asimismo, existe la pasteurización, que es utilizado en la eliminación de microorganismos patógenos en productos como vinos, cervezas, jugos o lácteos. Posteriormente también tenemos el calor seco. El calor seco deshidrata las células y destruye los microorganismos por oxidación de sus constituyentes. Además, existe la incineración, que es la destrucción de animales de laboratorio y otros materiales infectados a ser desechados. En la imagen se presenta cómo es este proceso. Por otro lado tenemos, dentro del control de agentes físicos, las radiaciones, que forma una eficaz manera de esterilización o reducir la carga microbiana de casi cualquier sustancia mediante radiación electromagnética. Para esto tenemos la radiación ultravioleta,
que son los ácidos nucleicos y las proteínas, absorben las radiaciones ultravioletas. Esa absorción causa modificaciones químicas, entre ellas la formación de dímeros de timina, los cuales ocasionan lecturas erróneas del código genético, produciendo mutaciones que mueren. Uno de los ejemplos de este control son los rayos X. De igual forma tenemos el microondas. El microondas también es una técnica de control de agente físico en el cual se va a ocupar una radiación. Sin embargo, los efectos antimicrobianos se deben a efectos térmicos. También tenemos la radiación ionizante, que es la radiación electromagnética con energía capaz de producir iones y moléculas radioactivas, las cuales son capaces de degradar ADN y proteínas, provocando la muerte de las células irradiadas. Es eficaz tanto como para esterilizante como para descontaminante, ya que penetra en los materiales sólidos. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, la inhibición del crecimiento microbiano. También tenemos la filtración, que es un método excelente para eliminar la población microbiana de materiales termosensibles mediante el uso de filtros de membrana como los millipore, como se ven en las imágenes. Por otro lado, tenemos el control con agentes químicos. Esto se lleva a cabo mediante el uso de sustancias químicas y se utilizan con más frecuencia en la desinfectación y la antisepsia. Para esto necesitamos sustancias químicas, como lo es el alcohol, que desnaturaliza las proteínas, que actúa también disolviendo los lípidos, por lo que puede dañar las membranas celulares. También es activo contra las bacterias vegetativas, pero no sobre esporas. Asimismo, también se nos presentan los metales pesados, que inactivan enzimas uniéndose a ciertos grupos de las proteínas, particularmente grupos etilos. Su uso, que es el cloruro de mercurio como antiséptico, es un ungüento, como se ve en la imagen. Posteriormente tenemos a los halógenos. En los halógenos tenemos al yodo y el cloro. El yodo es altamente efectivo como agente bactericida, mientras que el cloro mata a la mayoría de las células vegetativas. Por otro lado tenemos los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son activos contra bacterias vegetativas, pero inactivos contra esporas. También tenemos el control con agentes biológicos, que es otro tipo de control, que se refiere al control de microorganismos mediante el uso de antibióticos en los individuos que presentan una infección o enfermedad. Para la elección de los antibióticos se realiza un tratamiento que va a ser llevado por un antibiograma. Un ejemplo de estos es la quimioterapia o los medicamentos o los antibióticos, como se muestran en la imagen. Como conclusión podemos decir que estos métodos para el control microbiano son muy importantes para la salud humana, pues ya que si no tuviéramos ellos, nosotros estaríamos contagiándonos de enfermedades que pueden causar hasta la muerte, o también pueden echar a perder muchos de nuestros alimentos, matar a nuestras mascotas, a los animales que viven con nosotros, y también puede dañar a nuestra tierra para que no dé los frutos, las flores y su realización de actividades necesarias para su calidad de vida, tanto para ella como para nosotros. Por lo tanto, que nosotros tengamos una adecuada limpieza, desinfección y las técnicas que ya se mencionaron en esta exposición es de suma importancia tanto para la higiene, que nos va a llevar a una buena salud, y con eso tendremos una buena calidad de vida. Para esta exposición ocupé las siguientes páginas que se muestran en pantalla. Muchas gracias, maestra, gracias por su atención.